Ya ahí estamos grabando. Entonces me están pidiendo calcular la composición de f con g y la composición de g con f. Como les decía, bueno, como me están pidiendo los dominios, entonces o lo primero que hicimos fue calcular el dominio tanto de la función f como de la función g. Y dijimos que la función f no tiene ningún problema, o sea, no tiene denominadores, no tiene raíces pares. Entonces su dominio CR puede recibir cualquier número y puede hacer la evaluación sin problemas. Mientras que la función g, bueno, sí tiene una raíz par. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz tiene que ser un positivo o cero. De ahí entonces el dominio de la función g son los positivos, incluyendo el cero. Ahora, para calcular el criterio de f o g, recordemos la definición. La vez pasada la vimos. F o g de x, o f compuesto con g de x, es f evaluado en g de x. Eso es, voy a ir a la función f y voy a sustituir g. G es raíz de x. O sea que aquí lo que estoy haciendo es nada más cambiando g. G es raíz de x. Y lo que me dice ahora que tengo que hacer, voy a marcarlo aquí, es que vean que aquí tengo definido f de x. Yo estoy cambiando la x por raíz de x. O sea, yo estoy sustituyendo esta raíz en vez de la x. O sea, que voy a decir que voy a venir a la función y donde haya una x, esa x la voy a cambiar por raíz de x. Entonces esto me va a quedar la raíz de x al cuadrado menos 16. Y esto va a ser entonces x menos 16. Algo importante acá, vamos a ver cuál es el dominio de f o g. El dominio, en este caso serán, recuerden que x primero debería ingresar a la función g. Y g solamente recibe positivos. O sea, la vez pasada dijimos que el dominio estaba formado por las x, pongámoslo por aquí. El dominio está conformado por las x en el dominio de g, que es la primera que recibe a la x, por las x, en el dominio de g, tales que g de x, vean que g de x es lo que recibe la función f. Entonces g de x debería devolverme solo cosas que la función f pueda recibir. Entonces tengo que tomar los g de x, tales que g de x devuelva valores que f pueda recibir. ¿Ok? Entonces, en principio x, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, x solamente puede tener los valores que recibe g. O sea que x, en principio, tiene que estar en este intervalo. Y además, g de x me tiene que devolver valores que f pueda recibir. Pero ¿cuál es la salvada? ¿Qué es lo que recibe f? F recibe cualquier cosa, ¿verdad? Recibe cualquier número real. Entonces, no importa aquí lo que me devuelva g, f lo va a poder recibir. Entonces, esta segunda parte, en este caso, digamos que no tiene ningún problema, ¿verdad? Porque f en este caso recibe cualquier número. Recibe cualquier número. Entonces, ¿cuál es el único problema en el que me tengo que fijar aquí? Es que x sí lo puede recibir g. O sea que esta x sea un número positivo. Entonces el dominio va de 0 hasta más infinito. Y si el número está en ese dominio, bueno, quiere decir que ese número sí lo recibe g y lo que me devuelva g no importa porque f recibe cualquier cosa.
Y ya tengo entonces el dominio de esa composición. Vamos a hacer la otra composición que sí, digamos que tiene por ahí su detalle. Hagamos entonces GOF. GOF sería, por la definición de composición, G evaluado en f de x. Entonces yo digo, bueno, ¿quién es f de x? F de x era x cuadrado menos 16. O sea, es G evaluado en x cuadrado menos 16. Y eso es, vaya a la función G y en vez de esta x, donde haya una x, va a escribir x cuadrado menos 16. Entonces aquí en vez de esta x, voy a escribir x cuadrado menos 16. O sea, me queda la raíz de, y en vez de la x cuadrado menos 16. Y nuevamente, aquí entonces, voy a escribirlo también como una notita. El dominio va a estar formado por las x que estén en el dominio de f, que es el primero que recibe la x, por las x que estén en el dominio de f, tales que f de x esté en el dominio de g. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en principio las x tienen que estar en el dominio de la función f, pero el dominio de la función f son todos los reales, f recibe lo que sea. Entonces, en principio x está en R, pero lo que yo me tengo que fijar es que f devuelva cosas, valores, que estén en el dominio de la función g. ¿Okay? Entonces, ¿qué me tiene que devolver f? Bueno, si el dominio de la función g son positivos, entonces f solo debería devolver positivos para que la función g los pueda recibir sin problemas. ¿Okay? Voy a hacer un poquito más de espacio aquí. Y vamos a seguir por acá. Entonces, el dominio de la función g o f va a ser, ok. En principio entonces dijimos que x para el dominio de f no tiene problemas, f recibe lo que sea. Pero f de x debe devolverme cosas que estén en el dominio de g. Y el dominio de g dijimos que eran los positivos o el cero. O sea que yo necesito que la función f solamente me devuelva positivos o cero, que era lo que recibía g. Ok, vean los dominios por aquí, ¿verdad? G solamente puede recibir positivos o cero. Entonces, si G está recibiendo lo que me devuelva F, F solo me debería devolver positivos o cero. Entonces, bueno, ¿quién era f de x? X cuadrado menos 16 y tengo que resolver esta desigualdad, esa inecuación. Y eso es x menos 4 por x más 4 mayor o igual a 0. Y de ahí resuelvo la tabla de signos. Voy a tener los ceros menos 4 y 4. El 0 de x más 4 es el menos 4. El 0 del x menos 4 es el 4. Por acá está más infinito. Ambas son funciones lineales crecientes. Si son crecientes, vienen de abajo para arriba. Vienen de los negativos y después del 0 pasan a los positivos. Esta también es una función lineal creciente, viene de abajo y va para arriba. Y 2 menos da más, 1 menos da menos, 2 más dan más. Yo estoy buscando dónde es positivo. A es positivo aquí y es positivo acá. Quiere decir que la función g o f tiene por dominio desde menos infinito hasta menos 4, cerrado porque es mayor o igual, unido desde 4 hasta más infinito.
Esos son los números que puedo meter en la composición para que me den valores reales sin problemas. Vean que de hecho en la mayoría de los casos casi que el dominio calza con el dominio que tiene la función que me da aquí, ¿verdad? En la mayoría de los casos es así, pero no siempre es así. Vean que, por ejemplo, bueno, esta función, si yo hubiera calculado el dominio de esta expresión, me hubiera quedado exactamente ese que encontré. Eh, y vean que sí funciona. Ahora yo agarro cualquier número en este dominio, no sé, agarro el 5 y me da 25 menos 16. 25 menos 16 es 9 y raíz de 9 es 3, o sea, no tiene problemas. Cualquier numerillo aquí en medio, agarran el 0 y les da raíz de menos 16, raíz de un negativo. No existen los reales. Vean arriba qué interesante, porque arriba se ve que no necesariamente calza con el dominio de la expresión que me quedó. Si hacen f o g y la simplifican, les queda esta línea, esa función lineal. Y esa tiene dominio R. Pero sin embargo, la composición tiene el dominio solamente los positivos. ¿Por qué es eso? Porque aquí ya yo estoy viendo lo simplificado. En realidad, si yo lo veo aquí sin simplificar, entonces en esta X solamente pueden entrar positivos. Ahora yo no puedo meter un negativo y decir, la raíz de menos 5. Eso no existe en los reales. ¿Okay? Entonces, para que esto se pudiera simplificar, yo necesitaba que se cumpliera esa restricción, que la X fuera positiva o cero. ¿Ok? No sé si ya va quedando más o menos mejor esta parte de la composición.